informamos una de las noticias más importantes del día en Colombia. La fiscal general de la Nación calificó de muy graves los hallazgos en los dispositivos de alias Calarcá, revelados hace 4 meses por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. A esta hora se espera la respuesta del gobierno a su solicitud de reactivar la orden de captura contra el jefe guerrillero, mientras avanzan las pesquisas contra 2 altos funcionarios del Estado mencionados en los computadores incautados. En su entrevista con el diario El Espectador, la fiscal general aseguró que tras 4 meses de investigación se logró corroborar la veracidad y gravedad del contenido de los dispositivos electrónicos incautados a alias Calarcá y sus hombres en un retén a mediados del 2024. Información que fue revelada a finales del año pasado por Noticias Caracol. En los archivos hay chats. A raíz de los hallazgos, la fiscal le solicitó al gobierno la reactivación de la orden de captura contra alias Calarcá, al mismo tiempo que se avanza en una investigación en una fiscalía delegada ante la Corte Suprema en contra de 2 altos funcionarios del Estado. Sí, exactamente lo que se refiere a reiterar la solicitud de que se levante la orden de captura tiene que ver con hallazgos, con cosas que pudimos ratificar de la información que reposaba en los computadores y en los teléfonos celulares que fueron incautados cuando se hizo esa caravana, que fue la que deja un poco lo que sale en el canal Caracol, que sobre eso no se había trabajado, que tenía que ver con las relaciones del grupo con un general y con una persona de la Dirección Nacional de Inteligencia, que es una investigación que estamos trabajando en la delegada ante la Corte. El primer funcionario al que se refiere la fiscal y que está mencionado en los dispositivos de las disidencias es el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército. Su nombre aparece en documentos revelados por la unidad investigativa el pasado 23 de noviembre de 2025, que contenían apartes como estos. Camarada, cordial saludo. Camarada, con el muchacho que fui yo allá hace 8 días estuvimos en Bogotá hablando con un general retirado. El hombre me dio buena confianza y nos propuso montar una empresa de seguridad legal. Esta carta habría sido enviada el 8 de febrero de 2024, fecha en la cual Huertas estaba por fuera del ejército y era un poderoso asesor a la sombra de funcionarios del Ministerio de Defensa, la Inteligencia del Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia. Según la comunicación, gracias a sus contactos, el general retirado les habría propuesto una fórmula para crear una fachada que les permitiera moverse en vehículos blindados y portar armamento legalmente. El general dice que la montemos mitad y mitad, que él se consigue los permisos y que nosotros pongamos los muchachos y las armas. Él dice que eso es una buena inversión porque llegado el momento en que todos estos procesos fallen, quedamos con hombres legales. El general dice que una compañía de máximo 20 hombres, que el primero consigue los permisos para pistolas y después de eso consigue los permisos para que nos permitan la circulación con fusiles. También me presentó los hombres que le ayudarán con los permisos para montar la empresa de seguridad. El segundo alto funcionario del Estado que aparece mencionado en las comunicaciones es Wilmar Mejía, un licenciado en Educación Física que durante el gobierno Petro se convirtió en uno de los hombres más importantes de la inteligencia del Estado. En marzo de 2024, Mejía fue designado por el presidente de la República como miembro del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. No obstante, 14 fuentes consultadas por Noticias Caracol, varias de las cuales han tenido reuniones directas con él, aseguran que llegó a ser el verdadero poder en la Dirección Nacional de Inteligencia. Él es el general que acompañará a Wilmar el día que vayan a darle las pruebas de lo de la muerte del camarada en territorio venezolano. En este aparte estarían hablando de que el general Huertas y Wilmar Mejía viajarían a Venezuela para averiguar por la muerte de un guerrillero en ese país. En la entrevista, la fiscal general también aseguró que Calarcá y el grupo de disidencias que lidera aprovecharon el proceso de negociación con el gobierno para cometer graves crímenes. Nosotros volvimos a hacer la extracción de toda esa información y efectivamente pudimos comprobar que hay hechos muy graves asociados con alias Calarcá, que de hecho algunos de ellos fueron revelados por ese medio de comunicación en ese informe especial y que nosotros hemos podido corroborar que son ciertos, que tienen que ver con hechos de homicidios que habría encargado y que pues resultan
conductas muy graves como para estar sentado en una mesa de negociación con una suspensión de orden de captura. En eso se fundamenta esa petición. Uno de los casos particulares a los que se refirió la fiscal fue el asesinato de un líder social presuntamente ordenado por Calarcá. ¿En qué ha avanzado? Nosotros tenemos en esos casos, hay un caso en particular que se está manejando en la Unidad Especial de Investigación que tiene que ver con el homicidio de un líder social. La orden para ejecutarlo aparece ahí en unos chats y luego aparece la evidencia de su asesinato y cómo se le reporta alias Calarcá. Este crimen, así como el reclutamiento de menores de edad y otros delitos, hicieron parte de la investigación de Noticias Caracol, divulgada a finales del año pasado y que contenía apartes como estos. El 6 de enero de 2024, cuando las disidencias estaban en pleno cese al fuego con el gobierno, Calarcá le habría dado la orden a uno de sus hombres de asesinar a sangre fría a un excombatiente de las FARC, firmante del acuerdo de paz, al parecer porque estaba hablando mal de él. Chala, el sicario, le envió a Calarcá esta foto con el hombre amarrado y le suministró su nombre. Juan Gabriel Hurtado Betancur. ¿Y todavía me nombra a mí? Sí. Ese HP nunca lo he visto. ¿Y tiene más familia por ahí? Un tío, pero dice que él no sabe por qué ese tipo está por acá. Maten a ese tipo. Ok. ¿No tiene mujer ni hijos ahí en la casa? Mujer sí, pero hijos no. Pero no se dieron cuenta a qué hora nos lo trajimos. Mátenlo y lo dejan por ahí que lo recojan. En los computadores fueron halladas las fotografías de Juan Gabriel Hurtado mientras estaba con vida y la imagen de su posterior asesinato, la cual nos abstenemos de publicar. Además de este crimen, en los dispositivos aparecen decenas de fotografías de víctimas que se ven secuestradas, amarradas o golpeadas y posteriormente sus cuerpos se ven acribillados, en algunos casos con tiros de gracia. El jefe de las disidencias continuó cometiendo graves crímenes, como el reclutamiento de niños. Uno de esos ejemplos está plasmado en esta conversación, en la que un lugarteniente suyo, conocido con el alias de El Mueco, le entregó el reporte de 2 personas reclutadas, entre ellas una niña de tan solo 14 años de edad. Mi viejo, la muchacha de nombre Yureli, jurisdicción de la Uribe, Meta, nombre de la mamá, padre. Hermanos 5 hombres, 2 mujeres. Familia en el ejército, no. Familia en la guerrilla, no. Grado de estudio, 8º. Enfermedades, ninguna. Hijos, no. Edad, 14 años. Ingresa como guerrillera. El muchacho Joyner, edad, 28 años. Buen tomador de trago. No presenta dificultades de salud. Ingresa como guerrillero. Buen día. Listo, muy bien. Envíemelos a donde Taylor. Y resultó que no eran copias de los chats. Cuando esta información salió a la luz pública, el presidente Gustavo Petro, el general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía atacaron la denuncia periodística y la calificaron como un montaje. Hoy, la fiscal general confirma su veracidad. Pues aunque el general Huertas y Wilmar Mejía son mencionados en los archivos y hay pruebas que los señalan, ninguno ha sido separado de sus cargos para garantizar las investigaciones que siguen en curso. Stephanie Valencia, ¿ellos dónde están en este momento? Lucía, están ejerciendo sus cargos común y corriente. En el caso del general Huertas, no fue llamado a calificar servicios, sino que después de haber cumplido con la suspensión temporal por 3 meses impuesta por la Procuraduría, este organismo determinó que el uniformado puede continuar en su cargo porque cree que no afecta, ni interrumpe, ni interfiere en la investigación que está en curso. Por lo que el general Huertas está sentado nuevamente en el despacho del Comando de Personal del Ejército. Ocurre igual con Wilmar Mejía. La Procuraduría decidió no prorrogar la suspensión de 3 meses en su cargo como jefe de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia, pese a que desde los puestos que ostentan, pues tienen acceso a información sensible de la fuerza pública, que es la principal arista de estas investigaciones. Mientras tanto, pues alias Calarcá se sigue fortaleciendo en el país. Las autoridades reconocen la expansión que ha tenido este criminal, que se encuentra escondido en las sabanas del Yarí, en Caquetá.
La Fundación Paz y Reconciliación Pares es una de las muchas organizaciones en el país que a través de informes de investigación han corroborado que las disidencias de alias Calarcá, también llamadas Estado Mayor de los Bloques y Frentes, se fortalecieron durante la paz total del presidente Petro. Un crecimiento que, dicen los analistas, viene desde la firma de los acuerdos de paz en 2016, que habría permitido que este grupo llegara fortalecido a las negociaciones con este gobierno. Sin embargo, dicen que esa expansión creció mucho más durante los ceses al fuego que otorgó el presidente Petro, en lugar de aceitar los acuerdos para consolidar una verdadera paz. Claramente, en el marco de cese al fuego, pues se da un proceso de fortalecimiento de los grupos. Esto es una ventaja pues que también se le da a los grupos en razón de que la fuerza pública no está atacándolos permanentemente. Un mecanismo de monitoreo y verificación, pero pues esto no fue suficiente para garantizar que los grupos pudieran cumplir primero con el cese al fuego y dejaran de realizar acciones o hechos victimizantes contra la población civil. Los datos dan cuenta de una expansión territorial del 26% entre 2024 y 2025. En el tablero de la guerra, estos informes muestran cómo alias Calarcá se consolidó en regiones como el Catatumbo, norte y nordeste antioqueño, en el Magdalena Medio, Guaviare, Caquetá y Putumayo, y con la preocupación de un interés por expandirse también en el Huila y el Tolima. En febrero de este año, en entrevista con el director de Noticias Caracol, el comandante de las fuerzas militares reconoció que este grupo se ha fortalecido en los últimos años y que no cesaron el narcotráfico ni la minería ilegal, lo que les permitió crecer en hombres, comprar armas, reclutar niños y expandirse a más territorios. Además, dejó ver las limitaciones de la fuerza pública contra este criminal por los beneficios que le ofrece la paz total. Calarcá está en Colombia. Calarcá claramente tiene una condición especial por estar en un proceso de paz. La gente dice, en el caso de Calarcá, ¿cómo así que está en un proceso de paz? Ese es un ampón comprobado, es un bandido, es un narcotraficante, y se lo digo a ustedes tienen en inteligencia todo lo que el tipo hace, y él, si está en un proceso de paz, ¿qué pasa si hay un operativo contra él? ¿Ustedes lo frenan? Si hay un operativo contra este cabecilla y cae en fragancia, cayó en fragancia. Tiene un levantamiento de orden de captura, hace una disposición del Gobierno Nacional, de la Fiscalía General de la Nación. Le corresponde a la mesa de negociación tomar las decisiones que le corresponden en la mesa. O sea, general, no lo tocan. Nosotros vamos a seguir haciendo operaciones contra las estructuras. Dicen los analistas que las revelaciones hechas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y que fueron ratificadas por la Fiscal General de la Nación le dan un viraje a la paz total a pocos meses de terminar este gobierno y que incide en los preacuerdos hasta ahora pactados con las disidencias de Calarcá. Informes de las fuerzas militares señalan que este grupo de alias Calarcá es uno de los que más ha afectado a la fuerza pública en el último año, pero también revelan que han tenido fuertes golpes contra estas estructuras, más de 680 afectaciones directas contra las estructuras de alias Calarcá entre el año pasado y este año. Stephanie, gracias. Y en Noticias Caracol en Vivo hablamos con el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, sobre la actividad criminal de alias Calarcá que persiste en ese departamento. Gobernador, déjeme arrancar preguntándole sobre este señor, sobre alias Calarcá. ¿Cómo su departamento lo está padeciendo? Nosotros de manera reiterativa desde el año 2024 que iniciamos nuestra gestión, hemos venido denunciando de manera reiterativa, vuelvo y te digo, y en el año 2024 hicimos más de 100 notificaciones a la mesa de diálogo y al monitoreo, al sistema de monitoreo y verificación de alteraciones y violaciones a esta mesa de diálogo. En el año 2025 hicimos un número importante también de notificaciones y hoy básicamente pues estamos reportando la situación que viene padeciendo una familia que había sido secuestrada por este actor armado ilegal que alcanzaron a volarse pues de su cautiverio, pero que hay 5 niños que se encuentran hoy en una zona remota del municipio de Cartagena del Chairá, escondidos para evitar ser reclutados por este grupo armado ilegal. ¿Usted ve que las disidencias de Calarcá se han venido fortaleciendo a cuestas de un proceso de paz, por un proceso de paz en el que está?
Lo he venido diciendo, no ahora en esta entrevista, sino en los últimos años, debido a todo lo que vemos que pasa en el departamento del Caquetá, que sencillamente lo resume en un fortalecimiento militar, económico y político por parte de este grupo armado ilegal, valiéndose de que se encuentran sentados en la mesa de diálogo. ¿Cómo es el reclutamiento de menores? ¿Existe este fenómeno en el departamento, gobernador? ¿Están ustedes preocupados? No, el reclutamiento es una de las situaciones que se presenta, que aunque existe un subregistro por parte de las personas por el miedo y el temor, es claro que lo reclutan, y también pues el fenómeno de la extorsión que está disparado, que también con un subregistro. Gobernador, cuando usted hace los consejos de seguridad y le pregunta a las fuerzas militares, bueno, ¿y qué hacemos para controlarlos? Es decir, ¿qué hacemos para impedir todo este tipo de actos delictivos? ¿Ellos qué le contestan? Claro, el hecho de estar sentado en el proceso de paz, el hecho de tener levantadas las órdenes de captura de algunas de estos cabecillas, pues hace inviable hacer algún tipo de acción. Pero reconocemos también de que se han hecho avances importantes, donde varios de la estructura de Calarcá han sido capturados en los últimos días en el departamento delinquiendo. Necesitamos una orden superior más contundente para que se saque de circulación este actor armado ilegal comandado por alias Urias Perdomo y alias La Morocha, que es hermana de Urias Perdomo. Y recordemos que este Urias Perdomo pues, fue capturado en el departamento de Antioquia hace unos meses atrás, pero nos lo devolvieron allá al departamento del Caquetá y ha seguido dinamizando la extorsión, el constreñimiento y los ataques a la fuerza pública. ¿Qué relación tiene Urias Perdomo y alias La Morocha con Calarcá? ¿Puede explicarnos esto, gobernador? No, pues son cabecillas de la estructura Rodrigo Cardete, perteneciente a alias Calarcá. Pero aquí lo que toca es que en un acto de sinceridad y transparencia, los voceros del gobierno nacional no crean tanto en la palabra de ellos, porque siempre se llama a la mesa de diálogo y la respuesta es, no, ellos no fueron, no, ellos no tienen conocimiento. O sea, creen más en la palabra de un delincuente que en la realidad de 500.000 de habitantes que tiene el departamento del Caquetá. Y hablamos también con expertos en temas de paz. Dicen que la mesa de diálogos con la disidencia de Calarcá está en un punto de estancamiento donde faltan muestras reales de voluntad de paz por parte del grupo armado. Se habla de expansión de sus hombres, reclutamiento constante de menores y hostilidades contra la población civil. La mesa de negociaciones entre la disidencia de Calarcá y el gobierno nacional comenzó a finales de 2023, cuando esta estructura armada delinquía junto a Iván Mordisco. Hubo un cese al fuego bilateral de 18 meses, pero justamente terminó el 15 de abril del año pasado, cuando el gobierno decidió no prorrogarlo. Sin embargo, la mesa de diálogo siguió adelante. Según analistas, ha sido difícil determinar cuál es el rumbo de este proceso de paz, teniendo en cuenta el limitado número de acciones concretas por parte de ese grupo armado que estén encaminadas a una desmovilización. Se ha hablado mucho de la entrega de menores de edad. Este grupo no ha entregado menores de edad. Y por último, reafirmo eso y es muy importante, este grupo ha dicho que no se va a desmovilizar y no va a dejar las armas, y por tanto, esto es un mensaje muy grave y que obviamente llena de preocupación cuando sabemos que su máximo líder, el señor Calarcá, sigue delinquiendo a pesar de que está sentado en una mesa de negociaciones, lo cual tiene implicaciones jurídicas y penales muy graves. Expertos aseguran que el proceso, lejos de ser una negociación que pusiera freno a muchas conductas delictivas de este grupo armado, se convirtió en un espacio utilizado por la disidencia al mando de Calarcá para extender su control territorial. Simplemente 3 datos muy importantes que hay que recordar. Al principio estas disidencias tenían incidencia más o menos en unos 3-4 departamentos, pero básicamente, digamos en términos específicos, contaban aproximadamente con 1.400 hombres. Hoy esas disidencias alcanzan los 3.000 hombres. Además, investigadores señalan que faltó trazar líneas rojas por parte del gobierno para ponerle freno a las acciones delictivas de Calarcá y de su disidencia. Pero en este caso no hubo una respuesta clara contra Calarcá por estos hechos, y yo creo que eso también alimenta un poco como, oiga, entonces ¿a qué estamos jugando? Pero también es un reflejo de un gobierno que no tuvo líneas rojas claras frente a ese tipo de hechos. A 4 meses de que termine el actual gobierno, la mesa sigue intentando sacar adelante el proceso de paz en medio de cuestionamientos por los constantes hechos delictivos.